Y hay una historia que me encantó, cada vez que la leo me ministra y me quebranta. Está en San Juan, Juan capítulo 21, verso del 15 al 19, Evangelio de San Juan. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cómo se dice me amas en inglés? ¿Cómo se pregunta? You love me? Do you love me? Okay. Le dijo: do you love me? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le volvió a decir: apacienta mis ovejas. Wow, me encanta. Luego vamos a ver todo lo que está alrededor. Pero fíjate, en un diccionario de la Real Academia Española encontré esta definición de amar. Dice: amar es pensar en tres sentidos: tú, yo y nosotros. Fíjate bien. Según la Real Academia Española, amar es pensar en ti, en mí y en nosotros. Entonces lo dice: amar no es el simple hecho de caricias y besos. Amar es sentir en plenitud tu corazón, sentirlo lleno de deseos, sentir cada latido fuertemente dentro de ti, sentir tu sangre corriendo en tus venas, dándote fortaleza para enfrentar cualquier reto. Wow, está muy romántico esto, ¿verdad? Sí. Es una definición muy romántica de la palabra amar. Pero descubrí lo que ya había descubierto antes otra vez, que el sentimiento de amar generalmente solo se le relaciona con las personas con las que tenemos afecto. A las personas, el hombre sin Cristo siempre relaciona el amar nada más con emociones y con las personas que nos tratan bien, con las personas a las que les tenemos afecto o hacia las personas que nos hacen sentir especiales. Esa es la definición que usted va a encontrar en cualquier diccionario. En cualquier diccionario. Y entonces algo brinca, dicen por ahí, algo me hace ruido. ¿Cómo debemos de amar nosotros los cristianos? Como hijos de Dios, no debemos de conformarnos o interesarnos solamente en la definición romántica de la palabra amar. Un consejo que nos da Romanos 12 es que no nos conformemos a este siglo. Dice: no os conforméis a este siglo. Las versiones más modernas dice: no sigas o no vivas ya según los criterios de este tiempo o de este mundo. Entonces el mundo está lleno de criterios. Y vemos a dos hombres besándose y dice la gente: déjenlos que se amen. Se aman. Y vemos a dos mujeres besándose y ¿qué decimos? Déjenlas que se amen. Se aman. Y vemos a una persona besando a un perro en la boca. Déjalo, lo ama. Hay lugares, hay países donde la gente se casa con animales. Oye, ¿por cómo? Pues se aman. Entonces el mundo está lleno de criterios sobre en cuanto al amar. Pero cualquier criterio fuera de el amor de Dios está errado. Es muy peligroso.
Es muy peligroso. Hombre, infinidad de canciones. No, hombre, y llega el 14 de febrero y cucurrucucú, paloma. Y sale, ¿verdad? El galanterismo y sale el romanticismo. Y al final, a medianoche del 14, todo termina en pleito y borrachera. Y ya no volvió desde el 14 hasta el 20 de febrero. Se acordó que tenía mujer y regresó el hombre a la casa. Entonces, hay muchos criterios no basados en el amor de Dios y obviamente están errados. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar abiertos a aprender cosas nuevas. Dios siempre hace cosas nuevas para su pueblo. Entonces, la definición bíblica, la definición espiritual de lo que significa amar es lo que nos debe interesar. No solamente lo que diga la Real Academia Española, sino qué dice Dios en su palabra. ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Cuál fue el estatuto? El camino marcado que Él dejó para que pudiéramos amar como Él ama. Y entonces, en el texto que leímos en el Evangelio de Juan, podemos encontrar una conversación muy interesante entre el Señor Jesucristo con uno de sus discípulos, llamado Pedro. Y Pedro, no, pues Pedro era bragado. Pedro era una persona, se dice allá en Sinaloa, muy arribiatada. Pedro y si fuera de Sonora, fuera de Navojoa, Pedro. Por ahí de Tierra Blanca, por esos rumbos. Entonces, era muy ribiatado. Hombre, Pedro, es lo que decimos, hombre, qué aventado es este. No le tiene miedo a nada. Entonces, vemos a Jesús platicando con Pedro y esa conversación nos lleva a comprender la magnitud de lo que significa amar como Dios ama. No en los parámetros humanos, sino en los parámetros divinos establecidos por Dios. Pedro fue discípulo de Jesús, era parte de los 12. Pedro fue el principal de los 12 que prometió dar su vida por su maestro y al primer azote salió huyendo. Pedro prometió morir por él, por su maestro, y en lugar de eso lo negó 3 veces cuando Jesús fue arrestado. Entonces, hay algo muy interesante, hay algo en esta historia, y todo lo que el Señor dejó plasmado en su palabra es interesante, pero hay cosas que golpean nuestro corazón, porque si algo hace sufrir al ser humano en este mundo, es no saber amar. Ese es uno de los más grandes problemas del ser humano, no saber amar. ¿Cuál es la raíz? Que está desconectado de la fuente del amor. ¿Cuándo se desconectó? Desde el principio, cuando los primeros seres humanos decidieron hacer cosas que Dios no les había pedido que hicieran, y en ese acto de desobediencia le demostraron a Dios pues que no habían comprendido su amor. Entonces la humanidad se desconectó de la fuente del amor y de ahí vino una confusión terrible. A lo largo de la historia humana, bueno, ¿qué te puedo decir? Las más grandes tragedias son ocasionadas por la falta de amor. Las guerras, los conflictos, la falta de amor. Entonces, ahorita leímos ahí en Juan 21, pero antes de esto que leímos, sucedió algo. No lo puse en el estudio, hijo, pero me lo puedes poner a partir del verso 1, estaba muy extenso. San Juan 21:1, estoy leyendo una PDT. Si alguien tiene su Biblia, le va a aparecer un título donde dice: Jesús se le aparece a 7 seguidores. Esta historia ocurrió después de que el Señor Jesús resucitó y se le apareció a 7 seguidores.
Verso 1. Después de esto, Jesús se les apareció otra vez a los seguidores. Sucedió en el lago de Tiberias. De esta manera, y luego dice el verso 2, Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, otra Biblia dice Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, ahí estaban los hijos de Zebedeo y otros 2 seguidores suyos, estaban juntos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros vamos contigo. Entonces fueron, subieron en el bote, pero ¿qué dice ahí? No pescaron ni una gripa, nada pescaron. Lo único que pescaron fue una desvelada, una desmañanada, porque pescaron de noche. Dice, ya era de mañana cuando Jesús vino y se paró en la orilla. Pero los seguidores no sabían que era él. Entonces Jesús les preguntó, muchachos, yo creo que les gritó porque si estaba en la orilla y luego ellos estaban, ¿tienen pescados? Y ellos le contestaron, no. Y Jesús les dijo, lancen la red por el lado derecho del bote y encontrarán algunos. Así que la lanzaron, pero no pudieron subirla al bote. ¿Por qué dice ahí? Porque tenía muchos peces. Entonces el seguidor al que Jesús quería mucho le dijo a Pedro, se está refiriendo a Juan, es el Señor. Y al oír que era el Señor, Simón Pedro se vistió, pues se había quitado la ropa para trabajar. Andaba bichuri. Bueno, traía chones. y dice, y se tiró al agua, pero los otros seguidores llegaron a la orilla en el bote arrastrando la red llena de pescados. No estaban muy lejos de la orilla, solo como a unos 100 metros. O sea que el grito que les pegó Jesús fue como de 100 metros. ¡Ey! ¿Qué? ¿No tienen ahí pescados? No, no hemos pescado nada. Tírenlas del lado derecho. O sea, así pasó el asunto, ¿no? Cuando llegaron a tierra, vieron encendida una hoguera hecha con carbón, había pescado y pan encima. Jesús les dijo, aleluya, para los que no desayunamos. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Y Simón Pedro fue al bote y arrastró la red llena de pescados, 153. Mira qué específico. 153 pescados, luego te enseño algo sobre esto. Aunque estaba muy pesada, no se rompió. Y Jesús le dijo, vengan y desayunen. Así te gritó a ti y a mí en la mañana cuando despertamos, ve a la iglesia a desayunar. Amén. Y dice ahí, ninguno de los seguidores se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Jesús fue, tomó el pan, se los repartió. Hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se les apareció a los seguidores después de que se levantó de entre los muertos. ¡Wow! Imagínate qué impresionante momento. Ya había pasado el arresto, la tortura, la crucifixión, la muerte, la sepultura de Jesús. Ya había pasado todo esto. Había rumores de que el Señor ya había resucitado, ya se les había aparecido a algunas personas. Pero Pedro, uno de los 12, que lo había negado 3 veces, se frustró, se sintió fracasado en su llamado al negar a su maestro después de haber prometido dar la vida por él, verlo morir y Pedro escondiéndose entre las sombras. Y Pedro dijo, bueno, no sirvo para nada. Para lo único que sirvo es para pescar, porque Pedro había sido pescador desde su infancia, desde su juventud. No sirvo para el ministerio, no sirvo para ser cristiano. Fallé, le fallé a mi maestro, le fallé a Dios, le fallé al que me llamó y le fallé con el que conviví 3 años, mañana, tarde y noche. Imagínate la conciencia de Pedro
la aflicción, el sentimiento de fracaso. Y lo único que le quedó fue irse a pescar, porque era lo que sabía. Y con él andaban otras 6 personas, entre ellos Juan. Y estuvieron pescando toda la noche. Estaban como a 100 metros de la playa, de la orilla, y de repente un hombre desde 100 metros les está preguntando por peces. Y dijo, no hemos pescado nada. Ah, bueno, ahora tiren la red del otro lado, del lado derecho, y ahí también hay sabiduría, luego les platico. Y tiraron la red del lado derecho y sacaron más de 150 peces. En ese momento Juan, el Espíritu Santo, tomó el corazón de Juan y dijo, es el Señor. Porque ya antes había pasado otra pesca milagrosa. Ya antes habían visto la multiplicación de los panes y los peces. Y en ese momento el Espíritu Santo le reveló a Juan a 100 metros de la orilla del lago y les dijo, es el Señor, es Jesús. Y Pedro, arribiatado, se puso la ropa y empezó a nadar a la orilla. Nadó 100 metros y llegó a la orilla, y a como se iba acercando, había una lucha tremenda en su mente y en su alma, una alegría de volver a ver a su maestro con vida, pero un cargo de conciencia terrible, un sentimiento de culpa, de acusación terrible. Ahora sí que decimos sentimientos encontrados, lleno de gozo y alegría de volver a ver con vida a su maestro, de pensar que lo que había prometido de resucitar era real. Sus ojos lo estaban viendo, pero eso estaba combinado con un mundo de sentimientos, de culpa, de acusación, de remordimientos, de fracasos. Cuando llegaron los de la barca, Pedro ya estaba ahí. Y dice ahí la historia que vieron que Jesús tenía una fogata, unas brasas, una hornilla, y había pescado y había pan. Pescado y pan. No, hombre, les hizo unos sándwiches de atún picudos. Ahí nació el sándwich de atún. No dice que había tortillas, pero había pan, ni coca, pero había pan. Entonces dice ahí que nadie se atrevía a hacer preguntas porque sabían quién era. Y entonces les dijo el Señor, vénganse a desayunar. Y no lo dice la Biblia, pero yo tengo muy buena imaginación. Que alguno de ellos dijo, aquí nos quedaron tortillas del lonche. Y sacaron las tortillas que habían quedado de toda la noche. Y las pusieron ahí a calentar. Y vénganse a desayunar, y empezaron a desayunar y ahí estaban echándose unas tortas de pescado, unos sándwiches, pero también había tacos de pescado y alguien hizo una salsita bandera y oye, aquí me quedó tantita mayonesa, dijo el otro, oye, aquí traigo tantita mostaza, y hacían unos taquitos, mira, unos tacos de pescado, mira, picudos, al estilo Moroncari. ¿No les está hablando el Señor? Por lo pronto repartan servilletitas para que. Y ahí estaban todos comiendo. Y yo me imagino a Pedro comiéndose un taquito de pescado, doble tortilla para que no se rompa, pero con un ojo al gato y otro al garabato. Yo me imagino a Pedro disfrutando su taco de pescado con mayonesitas y tantita cápsula nomás para dar. Sí, qué coraje. Pero con un ojo viendo al Señor. Porque la conciencia de Pedro le estaba diciendo,
al que negaste te está dando desayuno. Tienes enfrente al que negaste 3 veces. Entonces Pedro está comiendo con un cargo de conciencia. Yo no sé por qué los cristianos nos deprimimos y en lugar de faltarnos hambre, nunca se nos quita el hambre. Y Pedro estaba deprimido, pero no se le quitó el hambre. Ya llevaba como unos 4 tacos de pescado con doble tortilla. Pero viendo al Señor. Pensando quizá, me va a reclamar que lo negué. Le pegaba una mordida al taco y lo volteaba a ver al Señor y no había nada. Ya llevaba el 4.º taco, doble tortilla. Y de repente escucha la voz de su maestro que le dice: Pedro, uy, la mordida más amarga. Pedro, le dijo, ahí viene el ramalazo, dijo Pedro. Ahí viene el marrazo. Mande, Señor. ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Dijo Pedro, ya la hice. Pues agarró otro taco como quiera, ya de alegría. Y lo iba a morder y de repente otra vez, Pedro, ahora sí. El reclamo. No, pues ni modo, me lo merezco. Sí, Señor. ¿Me amas? Sí, te amo. Ok. Pastorea mis ovejas. Está fácil, dijo Pedro. Y le siguió al taco. Se lo estaba terminando, ya le quedaba un traguito de coca, el más bueno. Cuando de repente por tercera vez le dijo el Señor: Pedro, ahora sí. Ya. La tercera es la vencida, dijo Pedro, ahora sí. Me va a tumbar la cabeza el Señor. Me va a reclamar con todo derecho. Pues me lo merezco. Ven lo que hice. Mande, Señor. ¿Me amas? Entonces ya Pedro se sacó de onda. Porque 3 veces le hizo la misma pregunta. Le dijo: Señor, pues mira, sacadón de onda, pues ya le salió el código postal. Mira, Señor, pues ¿qué te voy a decir? Tú conoces mi corazón, tú lo sabes todo. Ni para dónde me hago. Tú sabes que te amo. Y le volvió a decir: cuida mis ovejas. Entonces, esto es algo impresionante porque vemos en esta historia el verdadero sentido y el verdadero carácter del verdadero amor. ¿Y cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo ante aquel que lo negó, ante aquel que le prometió y no le cumplió, ante aquel que le dijo: voy a dar mi vida por ti, y ahora están frente a frente? Vemos en el Señor Jesús la verdadera actitud del verdadero amor. Y esta historia me enseña primero que amar significa restaurar. Amar significa restaurar. Esta era la primera conversación entre Jesús y Pedro después de que Pedro lo negara y lo viera morir. Después de que Pedro 3 veces dijo que no lo conocía, después de que blasfemó, dijo palabras, maldiciones, para que le creyeran que no era cristiano. 3 veces dijo que no lo había conocido, después de haber dicho que estaba dispuesto a morir con él. Esta conversación se dio después de que Jesús, estando siendo azotado, torturado, volteara a ver a Pedro. De que Pedro se apartara de la gente cuando torturaron a Jesús. Dice la Biblia que Pedro se apartó a llorar amargamente. Vemos entonces la verdadera actitud del amor de Dios. Y la pregunta que el Espíritu Santo obligatoriamente nos hace a toda la iglesia es: ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nos sentamos a platicar con la persona que nos ha negado? Cuando nos sentamos frente a frente con la persona que nos ha negado, que traicionó nuestra amistad,
que nos dio la espalda cuando más lo necesitábamos? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos frente a frente con la persona que dijo estar dispuesta a todo por nosotros, pero en el momento más determinante ni siquiera dijo que me conocía? ¿Cómo te sientes tú cuando te topas frente a frente con la persona que te debe dinero y no te quiere pagar? Cuando te topas frente a frente con la persona que anda hablando mal de ti y tú lo sabes. Y no estés pensando en la comadre que ni cristiana es. Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. ¿Cómo te sientes cuando te sientas cara a cara con alguien que sabes que tienes una deuda de amor y no la has solucionado? ¿Cómo te sientes? Entonces, vemos aquí el ejemplo que el Señor no invitó a Pedro a desayunar para reclamarle. No invitó a Pedro a desayunar para reprocharle por haberlo negado. Hay hogares donde esto es algo cotidiano. Cuestión de que el marido se siente a comer y dice la que le sirvió: ahora va, aquí lo voy a agarrar cuichito. Y empieza: oye, no, esto, y esto, y esto, y esto, y el otro con el taco atorado. Oye, espérate, déjame comer. No, es que apenas así te agarro. Y acuérdate. Y en otras ciudades, pajarito, pajarito, no volteé a ver a nadie. No me hago responsable de codazos, pellizcones. Jesús no invitó a desayunar a Pedro para reprocharle, para echarle en cara su error. No le dijo: te voy a sacar del grupo de WhatsApp de los apóstoles, como la gran mayoría lo hace. Al contrario, Jesús habló con él para restaurarlo. Habló con él para restaurarlo, porque Pedro había tomado la decisión de volver atrás, de dejar el llamado, de irse a hacer lo único que sabía hacer, triste, cabizbajo, meditabundo, con cara de acontecido, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, y aparte con cargos de conciencia. Lo único que lo podía restaurar eran unos tacos de pescado. Así que cuando el pastor te invite a comer o un cafecito, ponte abusado. Póngase abusado. El pastor me invitó a desayunar. ¿Te ha pasado que te suena el teléfono y es tu pastor? Ching, ¿ahora qué hice? ¿Le ha pasado? Sea sincero. A mí me pasa. Cada que me marca mi pastor Gerardo, le digo a mi esposa: ¿y ahora qué hicimos? La conciencia que no nos deja. Sí, porque pues somos uno, no somos dos. Oye, la conciencia que no nos deja. A mí mi pastor nunca me ha hablado para regañarme, gracias a Dios, pero a veces la conciencia no nos deja. Ahora, ¿y ahora qué hicimos? Bien que sabemos qué hicimos. Eso le estaba pasando a Pedro. Cuando Jesús le dijo: vente a desayunar, Pedro, ay, ahí me va a agarrar cortito. Y como Pedro pues era doble garganta, como todo buen sonorense, pues Pedro dijo: no me puedo resistir a unos tacos, ni modo, me voy a aguantar la regañada, pero pues los tacos son los tacos, ¿verdad? Lora de Marlin, imagínate. Unas quesadillas doraditas con... Juan 21:1. Bueno, ahorita ya lo leímos, pero dice del 1 al 3. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, lo leímos al principio. Aquí narra cómo es que Pedro había decidido volver atrás. Ahora, aquí el Señor le estaba dando la oportunidad a Pedro de expresarle 3 veces su amor, las mismas veces que Pedro lo había negado. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Ahora, la negación de Pedro fue pública. Fíjate bien.
La negación de Pedro fue pública. Por eso la restauración de Pedro tenía que ser pública. Hay errores que cometemos en lo privado y el Señor me va a restaurar en lo privado. Tenemos que ser inteligentes con esto. Tenemos que ser, si alguien te debe algo, si alguien tienes un problema, búscalo en lo privado, si fue algo privado. Pero si fue privado y tratas de restaurar en público, estás cometiendo un error. Jesús restauró a Pedro delante de 6 testigos, porque el error de Pedro fue público. ¿Estamos aquí? El Señor nunca te va a avergonzar. Cada vez que el Señor te invite un taquito de pescado para reprenderte, para restaurarte, es para que tu corazón sane. Amén. Ojo con esto, Jesús, antes de esta plática, ya había perdonado a Pedro por haberlo negado. Antes de esta plática, Jesús ya había tomado la decisión de perdonar a Pedro. Mucho antes, 33 años antes, 35 años antes de que Jesús viniera al mundo, Jesús ya sabía que iba a venir al mundo y tenía que hacerlo con una actitud de perdón. Porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión que se toma en el corazón. Y el perdón no es solamente una acción, es una actitud del corazón. Un cristiano, una cristiana siempre tiene que tener disposición de perdonar antes aún de que lo ofendan. Porque es un estilo de vida. Yo no me espero a que me ofendan para perdonar. Yo ya estoy dispuesto a perdonar, venga lo que venga. Esa es la actitud de Jesús. Cuando vino al mundo ya sabía que Pedro lo iba a negar, que Judas lo iba a traicionar, que todos iban a correr, ya lo sabía. Él vino al mundo con una actitud anticipada de perdón. Por eso muchos cristianos sufren, porque no tenemos la actitud anticipada de perdonar. Pero el Señor siempre está dispuesto a restaurar, a dar otra oportunidad. Pedro tenía que saber que su Señor, su maestro, a pesar de su error, le iba a dar otra oportunidad. Misma oportunidad que tenía Judas. Ya, el Señor, cuando el Señor escogió a Pedro, ya sabía que lo iba a negar. Cuando escogió a Judas, ya sabía que lo iba a traicionar. Y entonces, ¿por qué Judas no recibió el perdón? Sí lo recibió, pero no se esperó a estar ahí para ser restaurado. Si hubiera estado entre estos 7 Judas, ahí el Señor lo hubiera restaurado. Entonces Judas confundió el arrepentimiento con el remordimiento. El verdadero arrepentimiento me produce salvación, restauración, pero el remordimiento, si no sé tratar con él, me puede matar. Ahí vienen las depresiones severas, los remordimientos por cometer errores una y otra y otra y otra. Entonces vienen los remordimientos, me duele mucho lo que hice, pero no hay un arrepentimiento. Y cuando no hay un verdadero arrepentimiento es porque no conozco el amor de Dios. Es porque no conozco que el amor de Dios tiene el poder para restaurarme, para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Judas no tuvo claro el amor de Dios, porque el amor de Dios restaura, perdona, pasa por alto cualquier error. Pudo perdonar y restaurar a Pedro, perdonó a Judas, pero Judas no se esperó a su restauración. Sus remordimientos lo mataron. ¿Estoy siendo claro con esto? Entonces Pedro escuchó las palabras más maravillosas que alguien que ha fallado pudiera escuchar. Deja tú los tacos de pescado. Lo que Jesús le dijo después de eso. Después de que le preguntó 3 veces, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Primero le dijo apacienta, luego le dijo pastorea, luego le dijo cuídalas.
Es un trabajo completo. Después de eso, ya con la panza llena, Pedro ya se había tomado el último traguito de coca, el más bueno. ¿Sí o no? ¿Cómo te sientes cuando te vas a tomar el último traguito de coca y llega tu hijo o tu esposa y te lo quita? Dámelo, es para mí. De repente te sale, dale. Bueno, Pedro ya se había tomado el último traguito. Y en Juan 21:19 dice, él le dijo esto para mostrar cómo iba a morir. Cómo iba a morir Pedro para dar honra a Dios. Pero después de decir esto, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sígueme. En inglés sería follow me. ¿Sí? ¿Dije bien, maestra? Follow me. Tengo a mi maestra aquí enfrente, estoy temblando. Follow me. Sígueme. Entonces Pedro sacado de onda dijo, o sea, ¿cómo? Te negué 3 veces. Corrí. Blasfemé. Dije malas palabras. Te ofendí, Señor. Te di la espalda. ¿Y me estás diciendo otra vez que te siga? Sí. ¿Pero qué no te das cuenta del error que cometí? Sí. Por eso te pregunté 3 veces si me amas. ¿Por qué no le preguntó una nomás? ¿O 2? ¿O 5? ¿Por qué 3? Porque el ser humano tiene que estar restaurado en 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. Son 3 áreas donde podemos tener heridas, donde podemos estar almacenando fracasos, frustraciones. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Porque por lo menos, dicen los expertos, hay 3 clases de amor: el amor filial, el amor eros y el amor ágape. El amor eros es la atracción física. Me gusta estar con alguien porque me atrae. Ese es el amor eros. Es biológico. El amor filial es el amor de la amistad. Es el amor familiar. Pero el amor ágape es el amor incondicional. Es el amor que no espera nada a cambio. Es el amor que no necesita motivación. Es como cuando le preguntas a una mujer, ¿cómo puedes estar casada con esta bestia? No sé, lo amo. Sí, es el amor ágape, incondicional. O le preguntan al hombre, pues, ¿cómo puedes estar casada con esta leona? No sé, la amo. Ande, ríase. Qué risas tan apretadas. Ok, entonces, es ese amor que está dispuesto a todo. Entonces, 3 veces le preguntó. Una, para estar seguro Jesús de que no era un amor eros. 2, segunda pregunta, para estar seguro que no era un amor filial. Tercera vez, para asegurarse que era un amor ágape, el de Pedro hacia él. Amén. Es impresionante esto. Y después de esto le dice, sígueme, sígueme. Imagínate, después de un error tan terrible y que el Señor te diga, te sigo amando. Lo que te dije que iba a hacer contigo lo voy a hacer a pesar de tus errores. A mí no me interesan tus errores, dice el Señor. Cuando dije que decidí amarte, ya sabía. A mí me interesa tu arrepentimiento. A mí me interesa que te levantes una y otra vez, que no dudes del poder de mi amor para restaurarte y que yo pueda usarte en lo que te llamé. Sígueme para Pedro significaba borrón y cuenta nueva. Sígueme para Pedro significaba lo anterior quedó olvidado. Seguimos siendo compas, seguimos siendo amigos, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo esposos, seguimos siendo maestro y discípulo. Amén. Vámonos para adelante. Ese es el poder restaurador del amor de Dios. Denle fuerte el aplauso al Señor. Aquí viene la parte incómoda.
Es el mismo poder, es el mismo amor restaurador que usted debe de usar en sus relaciones personales. Siempre. Familia, amigos, compañeros de trabajo, iglesia y enemigos. Sí. Nuestras relaciones personales de familia, muchas veces nos sentamos a platicar con ellos y ahí está el primo que me ofendió, y ahí está la hermana que nunca me pagó, y ahí está mi papá que me ofendió mucho de niño y me falló, y nos sentamos ahí a convivir en familia, no para restaurar, sino para restregarle en la cara los errores que cometieron, las humillaciones que nos hicieron. Y una bonita reunión familiar termina todos desquitando su enojo en amarguras, echándose en cara los errores pasados. Qué terrible es esto. Y no le estoy hablando a la gente que no conoce a Cristo, estoy hablando a los hijos de Dios. No sé si hay aquí hijos de Dios. Sí, hay como unos 15. Si verdaderamente amamos, tenemos que buscar restaurar nuestras relaciones, reafirmar cada día el amor de Dios hacia nosotros y nuestro amor hacia nuestro prójimo y el amor propio, porque el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. También habla de amor propio, pero un amor consciente, centrado, dirigido, moldeado por el amor de Dios, no por mis propios criterios, porque el amor propio en una persona sin Cristo se vuelve egocentrismo. Me lo merezco, trabajo mucho, qué bonito soy, cómo me quiero, ¿vieron lo que hice? Me compré ese carro, o sea, me costó una millonada, pero pues me lo merezco. Ese es un amor propio ególatra. Ególatra. Realmente no merecemos nada. En Cristo todo lo que recibimos es por gracia. ¿Estamos aquí? Entonces cada día en sus relaciones familiares, de amistad, usted tiene que buscar restaurar el corazón de la otra persona. Reafirmar el amor hacia ellos por medio del perdón, por medio de un borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque restaurar implica dejar atrás el pasado y continuar adelante. Y aunque las cicatrices nos van a recordar de dónde hemos salido, pero una cicatriz me está avisando que una herida ya está sana, ya no causa sufrimiento, al menos que yo me aferre a eso. Y cuando usted aprende a fluir en el poder restaurador del amor de Dios, usted va a ser un restaurador de relaciones, usted va a ser un restaurador de corazones, usted va a ser un restaurador de familias, un restaurador de matrimonios. Está muy aguado ese aplauso, es para Dios, déselo bien. La amistad, la relación con tus hijos. Bueno, ¿qué está pensando el pastor? ¿Que somos extraterrestres o qué? Es imposible eso. ¿Cómo voy a perdonar al que abusó de mí? ¿Cómo voy a perdonar al que me traicionó, al que me quiso matar? ¿Cómo? Pero no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Primera de Pedro 4:8 dice, y sobre todo, ¿todo qué? Sobre todo problema, sobre todo error, sobre toda ofensa, sobre toda humillación, sobre toda traición, sobre todo fracaso, sobre toda mala decisión, sobre toda herida, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Otra Biblia dice, el verdadero amor cubre multitud de errores, multitud de pecados. El diablo es especialista en recordarte tus errores. El diablo es especialista en removerte heridas viejas.
mientras no procures sanarlas. Y el diablo sabe cuando una persona tiene una herida abierta, porque una herida abierta destila infección. Una herida abierta en el alma destila amargura, destila ira, destila enojo, destila crítica, destila burla. Una herida en el alma destila una infección de tantas cosas que ofenden. Y dice el diablo, aquí hay un corazón herido, aquí hay una herida abierta. Y una herida abierta para el diablo es una tierra abierta para sembrar más semillas de resentimiento, para seguir sembrando y usando a esa persona como una bocina de parte de él y seguir infectando a otras personas. Pero cuando el amor de Dios, ese amor sobrenatural, ese amor ágape, ese amor que no es humano, no es natural, ese amor que sigue ahí, aunque no haya una correspondencia física, biológica, aunque no haya una correspondencia emocional, filial, el amor ágape permanece ahí. Permanece ahí, porque es una decisión, no es un sentimiento. Cuando usted siente ya no amar a alguien, es porque el sentimiento está lastimado. Pero muy diferente es que desde mi sufrimiento yo decido perdonar, yo decido amar. ¿Por qué? Dice, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Pasa por alto multitud de errores. Si te falló un amigo o una amiga, no divulgues su error. Trátalo personalmente. No cometas el error de, hombre, hasta en el Facebook. No divulgues, no divulgues. Trátalo personal. Restaura. Restaura, sé un restaurador. Cubre sus errores. En el matrimonio a veces hay, bueno, esto me lo voy a guardar para el viernes. Pero a veces hay tantas imprudencias en el matrimonio. La esposa ventilando los errores de su marido, el marido ventilando los defectos de su esposa, los hijos ventilando los defectos de sus padres, los padres ventilando públicamente los errores de los hijos. Es un error eso. El amor de Dios cubre multitud de faltas. Un día un hombre, Noé, el del arca, no la del pacto, sino la del diluvio, cuando llegaron a tierra, después de 40 días de inundación, dice que llegaron a tierra, el hombre cansado de tanto trabajo, sembró una viña, creció la viña, cosechó uva, hizo vino y se pegó una guarapeta. Se pegó una emborrachada el Noé, el del arca. Y dice ahí que se quedó dormido de tanto borracho, desnudo. Y uno de sus hijos va y lo ve y se burla de, mi papá se quedó dormido todo borracho, bichi, ja, 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 ja. Y los otros dos hermanos le dijeron, hey, no te burles. Y dice que agarraron una manta entre los dos y sin ver a su papá, fueron y cubrieron la desnudez de Noé. Hijos, nunca ventiles en público. No cometas ese error de ventilar en público, de dejar desnudos a tus padres, sus errores, sus malas decisiones, sus defectos. Parte de la honra a los padres es cubrir su desnudez, sus errores, porque el amor cubre multitud de errores. ¿Estamos aquí? Número 2. Con esto cierro. Amar es servir. Vimos primero que el amor es restaurar. 2. Amar es servir. Volvemos a Juan 21:15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Dice, más de lo que me aman ellos. Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego Jesús le dijo, estoy leyendo una PDT, cuida mis ovejas. Jesús dijo por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Luego Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Le volvió a decir por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Luego Pedro se puso muy triste porque Jesús le había preguntado 3 veces si lo amaba. Entonces Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y por tercera vez Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Amén.
después de restaurarlo, su espíritu, su alma y su cuerpo, después de sacarlo de ese sentimiento de culpa, de fracaso, de acusación, de frustración, Jesús le dijo a Pedro: cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. En otras palabras, el Señor le restauró su llamado a servir. ¿Cómo? Restauró su llamado a servir. Le estaba diciendo: Pedro, si de verdad me amas, vas a cuidar mi rebaño. Si de verdad me amas, ponte a servir. Déjate de estar ya lloriqueando, déjate de estarte lamentando, déjate de, que pobrecito tú, que fallaste y que no sirves. Ya déjate cosas. Sacúdete ya la autoconmiseración, Pedro, y ponte a servir. Hola, ¿no les está hablando el Señor? Entonces alguien puede decir que ama al Señor, que ama a Dios, pero pues de la boca para afuera de nada sirve. Si alguien verdaderamente ama a Dios, su amor por Dios se va a traducir y se va a interpretar y se va a reflejar como servicio. Servicio. Si mi corazón está lleno de amor, le sirvo a mi prójimo. Si mi corazón está lleno de amor, le sirvo a Dios. Si mi corazón está lleno de amor, busco servir y no ser servido. Si mi corazón está lleno del amor de Dios, voy a servir, y aunque no me agradezcan, y aunque no me paguen, y aunque me traten mal, voy a seguir sirviendo. Imagínate, el Señor le lavó los pies a los discípulos. Y en aquel tiempo no había Nike Air, no había Jordan, no había Reebok. ¿Cuáles son los ¿cómo? Nada, no había calcetas, era puro guarache de 3 puntadas. Y no andaban en carro, andaban a pie. Y no había pavimento, había tierra. Y los carros eran burros, vacas y bueyes. Entonces era tierra con caca de vaca. No sé si había corta uñas, pero yo me imagino unas garras llenas de tierra con caca de vaca y de burro. Y el Señor se hincó y le lavó los pies a todos. Guácala, ¿verdad? Ese es el verdadero amor, que sirve, aunque se ande guacareando, pero ahí está. Yo le pido a Dios esto porque a mí me impresiona, y yo admiro mucho la labor, por ejemplo, de un enfermero, de una enfermera que cura heridas terribles, que cambia pañales de adultos. O sea, Señor, híjole, yo en esa área yo soy un desgraciado, dame esa gracia. O sea, me cuesta mucho trabajo. Entonces yo admiro mucho esa profesión. El que no ama tiene su corazón lleno de orgullo, está exigiendo que se le sirva, que se le ame, que se le atienda, que se le dé, que se le conteste, está exigiendo que se le a la hora que se... Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio la gran lección, la más grande de amor, que era el servicio. Ahí está el lavado de pies. Juan 13:1 dice: era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores. Fíjate, siempre amó a sus seguidores. Pero en esta ocasión mostró su amor al máximo. Dice: estaba comiendo y el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Y Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo, y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a él. Y mientras estaban comiendo, ¿qué dice? Jesús se levantó, se quitó el manto, se ató una toalla, luego echó agua en un recipiente y empezó a lavarle los pies a sus seguidores, y los secaba los pies con la toalla que llevaba en la cintura. Imagínate. Aquí también hay un misterio que luego lo vamos a ver. Dice: se quitó el manto, porque el manto habla de la unción. Se quitó el manto. Dios no tiene problemas para servir. La unción de Dios no tiene problemas para servir. Quien tiene problemas para servir soy yo. Por eso Jesús se quitó el manto. Ya estaba el Espíritu sobre él,
pero dice, se quitó el manto, le dijo, unción, esto lo quiero hacer humanamente. Quiero darle la contra a mi carne. Porque mientras la unción está en mí, yo puedo servir. Pero si me quito el manto, me cuesta mucho trabajo servir, quebrantar mi carne. Entonces Jesús se quitó el manto. Y el lavatorio, ¿qué hizo? Lo hizo como ser humano, quebrantando su carne, quebrantando cualquier indicio de orgullo que pudiera haber en el corazón. Tremendo está esto. Pase la alabanza, por favor. Entonces, el Señor Jesús fue capaz de tomar el papel de servidor. Él dijo, yo no vine al mundo a ser servido, yo vine al mundo a servir. Y dice ahí que amó a sus seguidores siempre, sirviéndoles hasta el fin. El lavatorio de pies fue poco antes de la cena, fue poco antes de la fiesta de la Pascua, fue poco antes del arresto y crucifixión. O sea que hasta el final de su vida, el Señor mostró al máximo su amor sirviendo a sus seguidores, lavándole los pies a sus seguidores. Y lavarle los pies a alguien es cubrir sus errores también. Lavarle los pies a alguien es te perdono. Lavarle los pies a alguien es me hiciste mucho daño, me has avergonzado, me has humillado, pero te perdono. Te voy a lavar los pies para que nadie tenga nada que decir de ti, para que nadie, ni Dios ni nadie tenga nada que decir de ti. Yo tomo la decisión, me quito el manto, me pongo la toalla y te lavo los pies, te perdono por lo que me hiciste. Borrón y cuenta nueva, seguimos siendo comadres, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo primos, seguimos siendo hijos de Dios, seguimos siendo compañeros de milicia, no pasa nada, vamos a seguir para adelante. Denle fuerte el aplauso al Señor. Nos ponemos de pie, por favor. En Juan 21:18 culmina la historia. Y después de todo lo que te platiqué, en Juan 21:18, Jesús dijo lo siguiente, le dijo a Pedro, te digo la verdad, cuando eras joven te vestías solo, ibas a donde querías, pero cuando te vuelvas viejo, estirarás tus manos y alguien más te va a vestir. Después te llevará a donde no quieras ir. Él dijo esto para mostrarle a Pedro que iba a morir, para darle honra a Dios. Y después Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué significa esto? Que el Señor le dijo a Pedro algo que muchos no queremos en nuestra vida. Y el problema del ser humano es que habla mucho de amor, hace muchas acciones basadas en el amor. El ser humano quiere amar, pero el ser humano no quiere sufrir. Va de nuez. Mucha gente quiere amar, pero no quiere sufrir. Alguien toma la decisión de contraer matrimonio. Estás tomando la decisión de amar, pero también de sufrir. Porque el matrimonio confronta mi egoísmo. Porque el matrimonio es compartir o darlo todo por otra persona. ¿Alguien está pensando en tener hijos? Sí, que es un amor valiente. Está pensando en sufrir. Porque si algo le duele a papá y a mamá son los hijos. Y no siempre los hijos se comportan como uno quisiera. Porque de repente crecen y toman decisiones. Entonces el Señor le dijo a Pedro que iba a haber, tenía que haber sacrificio. Ese amor por el Señor lo iba a llevar a la muerte. Le dijo, Pedro, te estoy dando otra oportunidad de que me sigas, pero desde ahorita te digo que esto te va a llevar a la muerte. Incluso le dijo, te van a crucificar igual que a mí. Entonces el que ama tiene que estar dispuesto al sacrificio.
Yo voy a decir amén por todos los que no dijeron amén. El que ama tiene que estar dispuesto al sacrificio por ese amor. Nuestro Señor Jesucristo nos los enseñó. La primera cualidad, Corintios 3, el amor es sufrido. El amor es sufrido, es la primera cualidad del amor. Es imposible amar sin sufrir, familia. Dios te amó y Él vino a sufrir por ti. Pero ese es un amor, ese es un sufrimiento inteligente. Dejemos ya de sufrir por cosas que no valen la pena. Si usted decide amar a Dios, usted va a sufrir. Si usted decide amar a su prójimo, usted va a sufrir. Es inevitable. El amor y el sufrimiento van de la mano, porque amar significa sacrificio. Él sacrificó su gloria, su vida, todo por nosotros. Y si nosotros amamos, ¿estamos dispuestos a sacrificar nuestro orgullo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra egolatría, nuestro tiempo, nuestras finanzas? Jesús ya nos demostró su amor. Ahora nos corresponde a nosotros corresponder ese amor a Él. ¿Cómo? Obedeciéndolo y amando a mi prójimo. Hay otro nivel de amor. Ya no es amar a tu prójimo como a ti mismo, sino amar a tu prójimo como Cristo te amó a ti. Es otro nivel de amor. Es otro nivel de amor. En Mateo 16 dice: entonces Jesús le dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. ¿Qué representa la cruz? Representa amor, pero también representa sacrificio. Alguien murió por amor a mí ahí. Entonces cada vez que venga el 14 de febrero, ya no pongas corazones, pon crucecitas, porque el símbolo más grande del amor está en una cruz. Una cruz vacía. Una cruz vacía, porque el que murió ahí fue sepultado, pero también resucitó. Y Él está aquí con nosotros. Toma tu cruz y síguelo. Es tu decisión. Es tu decisión. No es una cruz que te está imponiendo. No, es tu decisión. Pero el Señor dice: te advierto, si tú decides seguirme por amor, hay una cruz esperándote. Hay un sacrificio, un sufrimiento. Porque por amor Jesús vino al mundo a servir. Porque por amor Jesús perdonó a Pedro y a los demás. Y también hubiera perdonado a Judas. Por amor Él murió por nosotros. Y ¿sabes qué? Por amor Él va a regresar por su iglesia. Vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Levante una ofrenda de aplauso maravillosa mientras adoramos al Rey. ¿Ama usted al Señor? ¿Amas a Dios? Adórale. ¿Amas al Señor? Levanta tus manos. ¿Amas al Señor? Dile, díselo. Él te quiere escuchar. Levanta canción. Levanta canción. Sí, en el nombre de Jesús.